Mateo capítulo 23, miren el verso 37 al 38, por favor. Es Jesús que está orando y expresa un sentir de su corazón, el cual podemos ver en estas palabras que salen del corazón de Jesús. Jesús dice, Mateo 23, 37 y 38, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta, pues os digo que desde ahora no volverás a verme hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, gracias por la libertad para predicarla. Te pedimos que la autoridad de tu Espíritu Santo, la autoridad del Hijo, gobierne en este día sobre este lugar, para que nosotros podamos ser hacedores de esta palabra, que nuestro corazón se conecte al tuyo, Señor, que no sea simplemente un servicio más, un mensaje más, en el nombre precioso de Jesús. Y todos los que están agradecidos dicen amén. Todos nosotros sabemos que el acta de independencia de Guatemala se firmó un 15 de septiembre de 1821. Dicen por ahí los historiadores que un señor llamado Gabino Gaínza, que venía de Chile, vino unos meses antes a Guatemala y aprovechó el momento histórico que estaba atravesando México, porque México ya se estaba declarando un imperio independiente de la madre patria española. Entonces, en esos movimientos mexicanos, Gabino Gaínza, que fue hecho líder temporal de lo que se conocía como el Reino de Guatemala, aunque algunos objetan ese título porque dice que realmente nunca hubo un rey, ni hubo reglas como de reino, pero así se llamaba el Reino de Guatemala. Él fue el presidente, el líder de este reino, de esta región, de este país, que incluía Centroamérica también, y aprovechó ese movimiento, esa gesta independicista de México, ¿verdad? Aprovechó ese movimiento y entonces dice que un 14 de septiembre de 1821 juntó a todos los sectores representativos del país o hizo una invitación, mejor dicho, un 14 de septiembre para que llegaran el 15. El 15 en la mañana llegaron representantes de la Universidad de San Carlos, la Iglesia Católica, la Cámara de Comercio y muchos otros, y comenzaron a discutir si ellos aprovechaban o no este momento que estaba viviendo el país vecino, este país al norte, México. Según lo que yo leí, la mayoría de los próceres realmente no estaban muy entusiasmados con la idea de declarar una independencia de España. La verdad es que no estaba. El mismo Gabino Gaínza lo presentó, pero algo así como, bueno, pero si de una vez, si no les parece la idea, disculpen tanta locura, ¿verdad? Algo así lo presentó. Es decir, no con un fervor ni con una convicción. El primero que habló fue un fraile en representación de la Iglesia Católica y dijo que definitivamente no, había que esperar a ver qué pasaba con México y cuál era la respuesta de España a la independencia que ellos habían declarado. Entonces, no estaban muy entusiasmados. Mire qué tremendo esto. Y sin embargo, de todas maneras, al final lo sometieron a votación, 23 votos a favor y 7 en contra, y ese día se firmó el acta de independencia redactada por José Cecilio del Valle, se firmó el acta de la independencia de Guatemala en 1821. Eso fue hace 201 años, ¿verdad que sí? ¿Están aquí conmigo? Miren pues, algo así como, no muy quiero, pero está bueno pues, pero de ahí, qué tremendo. Salió el acta de independencia y Dios utilizó a aquellos hombres y mujeres de aquella época para que nosotros hoy podamos gozar de esa independencia y podamos decir: libre al viento tu hermosa bandera, Guatemala, tu nombre inmortal. Están agradecidos por este país, están agradecidos porque Dios usó a personas que aún no estando muy convencidas ni muy entusiasmadas, Dios las usó. Guatemala es uno de los pocos países que ha ganado su independencia sin una batalla
sin un choque sangriento, como dice el himno nacional, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Sabían que un cubano escribió eso? Sí lo sabían, ¿verdad? Un cubano escribió, ni siquiera lo escribió un guatemalteco, qué pena, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Un cubano escribió eso, nuestro himno nacional. Y entonces, fíjense ustedes que José Joaquín Palma se llamaba, ¿verdad? Vaya. Fíjense ustedes que este movimiento fue algo, tal vez no fue con premura, no fue bien organizado, pero sí fue con premura. Y escuchen esto, uno de los detalles es que dicen que el inciso 9 o el numeral 9 del Acta de la Independencia se lo brincaron, no se dieron cuenta. Del 8 pasa al 10 y nadie se dio cuenta que al que le pusieron 10 tenían que ponerle 9. Y fue un error que todavía está en el Acta de Independencia. Meses después de eso, es decir, apenas unos meses después, y eso fue en septiembre, en enero del siguiente año, de 1822, Guatemala y toda Centroamérica se anexaron a México, eso lo saben ustedes. Hubo una reconexión con México y no duró mucho el grito de independencia ni nada de eso, sino ya estábamos anexados otra vez a México. Ahí fue donde se perdió Chiapas, Tabasco y todos esos estados sureños de México, pero eran al norte de nosotros. Eso era parte de Guatemala. Y eso fue en enero de 1822. Después México, cuando Guatemala se anexó a México, el señor Iturbide, ¿cómo se llamaba el primer nombre? Se me olvida. Bueno, Agustín, el señor Agustín Iturbide presentó un plan que se llama el Plan de Iguala. Oiga esto, ¿Iguala quién va a decir usted? No, así se llama, el Plan de Iguala. Y ese Plan de Iguala, usted dirá, ¿y este pastor que está loqueando? Pérese. No soy maestro de historia, pero esto tiene un propósito. Ese Plan de Iguala tenía tres ejes principales. El primero era la independencia, decía, absoluta y total de España. El segundo era que toda esta región se mantuviera católica romana. Así, es decir, no iban a permitir que entraran otras religiones y si entraban les iban a hacer la vida de cuadritos. Es decir, no iban a permitir que entrara el evangelio o el protestantismo. Ojo pues. Entonces, de ahí entendemos por qué México para el evangelio ha sido tradicionalmente un país más duro. Porque nació bajo un plan que incluía tres ejes: libertad absoluta de España, una nación católico-romana, y la tercera era que ellos querían traer igualdad entre ciertos estratos sociales de su sociedad. Entonces, esas tres eran los ejes principales del Plan de Iguala, al que Guatemala y toda Centroamérica se anexó. Después, un año después, en 1823, en julio, Guatemala y toda Centroamérica se vuelven a desconectar de todo eso y vuelven a ratificar nuestra independencia del 15 de septiembre de 1821. Cuando uno ve parte de esa historia se da cuenta del por qué México ha sido una nación difícil de evangelizar. Tradicionalmente así ha sido, sin embargo el evangelio ha avanzado muchísimo en México. Han visto cómo el evangelio se ha levantado en México para la gloria de Dios, ¿verdad? Y por qué Guatemala es un país que el evangelio ha prosperado tanto para la gloria de Dios también. Porque cuando Guatemala se desconectó de ese Plan de Iguala, sin saberlo, proféticamente estaba diciendo, renunciamos a ese plan y nos abrimos al mensaje del evangelio de Jesucristo también en nuestra bella nación. Aleluya. Sin saberlo, porque no creo que se dieron cuenta en ese momento a lo que estaban renunciando, pero se estaba abriendo la puerta al evangelio de Cristo aquí con nosotros. Bueno, no sé, hay algunas cosas que me parecieron a mí interesantes acerca de nuestro país y acerca de la independencia y acerca de las tradiciones que nosotros tenemos en Guatemala. Por ejemplo, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes jugaron chibolones? 5, pues. Canicas, pues. Para los que no hablan español, marbles, se dice en inglés. Marbles. ¿Cuántos jugaron marbles? 5, canicas, chibolones. Fíjese que es interesante que la historia de los chibolones aquí con nosotros en Guatemala surge a raíz de una agua gaseosa artesanal que se hacía allá cuando ustedes eran patojos.
entre los años 1800 y 1850, surge un agua artesanal que se metía en una botella de vidrio y como el gas tiende a subir, ¿se acuerdan que cuando uno hace así las botellas, el gas sube? Entonces dice que a estas aguas les ponían la chibola, el zinc, la canica, y con el gas subía y tapaba el agujero para que ya no se saliera. Entonces a esas aguas gaseosas artesanales la gente aquí en Guatemala les decía las chibolas. Entonces deme una chibola, decía. Pero los patojos, que también es guatemalteco, que en El Salvador patojo significa que está cojo, que cojea de una pierna, pero aquí para nosotros son los patojos, ¿verdad? Los patojos comenzaron a ver que al abrir las botellas y romperlas y todo, salían las chibolas y comenzaron a usar las chibolas para jugar. ¿Cuántos fueron pilas? Tenían pulso para las chibolas, para los 5. Levante la mano. Ahí estaba, que sí. Jugaban, así se hacía para agarrar pulsos, ¿de acuerdo? Vamos, hágale así, pues quiero ver. Eso. Ahora sí le hace, pero a la mujer para que cocine el almuerzo. De ahí vienen los cinco, las chibolas, fíjese, de esa agua gaseosa. También estaba viendo que el primer cuerpo de policía que se estableció en Guatemala fue en la ciudad capital con 25 elementos y todos eran de verde y le llamaban los perejiles, porque estaban de verde, y más adelante le llamaban los asoleados, dice. Porque allá andaban los pobres y se destiñó el uniforme. Todos los asoleados eran perejiles asoleados. La primera policía que se estableció en Guatemala. También dicen que en 1800 y 1850, en esa época, el correo, la oficina de correos estaba donde hoy está el Congreso. Y las cartas, yo me pongo a pensar en eso y digo, ¿qué pensarán hoy esta generación moderna? Que hoy no hay cartas, no hay nada de esto, solo son ping, 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 y ya estuvo, ¿ah? He ahí por qué uno no debe dejar las llaves en cualquier lado, luego le agarran sus cosas a uno. Va. Pero miren pues, dice que antes de las cartas llegaban a ese lugar de correos, por supuesto usted tenía que ir a buscar si había carta para usted, y las colgaban como que era ropa en un alambre. Y había una persona que le daba vueltas así, una manivela, entonces daban vueltas así. Y usted llegaba a ver si había carta para usted. Si había, se la bajaban del tendedero y le daban su carta. De ahí salía usted cantando cartas de amor. Traigo cartas de amor. Las demás, si se pierden, mejor. Ahí están todos los. Va. Entonces, oiga esto pues. Ese era el correo de aquella época. Miren, hermanos, ustedes deberían estar agradecidos, patojos. Porque me miran con unos ojos de así como de veras, ¿en qué época fue eso? La de los dinosaurios, me dicen, ¿verdad? Y así era el correo en esa época. De eso hemos pasado a WhatsApp, a Instagram, a Messenger, de eso hemos pasado a esto. Y aquí estamos hoy en día nosotros como nación, bendecidos por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántos agradecen al Señor por este país? Muy bien. Alguien que me diga cuántos departamentos tiene Guatemala. 22 departamentos. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados tiene de tierra? 108.889 kilómetros cuadrados tiene este país. ¿Sabe que toda Centroamérica cabe en Texas? En el estado de Texas, así es. Miren esto. Las probabilidades de que las profecías de la Biblia se cumplieran en una sola persona, es decir, todo lo que se cumplió en Cristo Jesús, son tan absolutamente imposibles que es como que llenáramos toda Centroamérica 1 metro de profundidad con monedas de 1 quetzal. Toda Centroamérica a 1 metro de profundidad con monedas de 1 quetzal. Toda Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a 1 metro de profundidad. Y que a usted le taparan los ojos. Y entre todas esas monedas, desde Guatemala a Costa Rica, hubiera una marcada de rojo. Y que usted al primer intento la encontrara. Así de imposible era que se cumplieran las profecías en Cristo Jesús, pero se cumplieron, porque hay un Dios todopoderoso que está detrás de la historia, y Dios está detrás de la historia de esta nación también. Él está velando por este país. ¿Ustedes creen que Dios ama a Guatemala? Miren, ¿y de qué manera, mis hermanos? El pasaje que les leí revela 4 principios
de cómo Dios trata con las naciones y cómo Dios ama a las naciones. Y quiero darles rápidamente estos 4 principios. El primer principio que yo veo aquí en esta oración de Jesús es que Dios ama a las naciones. Diga conmigo, Dios ama a las naciones. Sé que hay naciones que no son mucho de nuestra preferencia, hay otras con las que nos como que simpatizan más con nosotros, ¿verdad? En fin, pero Dios ama a las naciones, aún a las naciones que nos parecen extrañas. Y cuando Jesús ora, escuchen la oración de Jesús, y quiero que no escuchen solo las palabras, sino escuchen el corazón de Jesús cuando dice, Jerusalén, Jerusalén. Yo cuando leo eso, me pongo en los pies de Jesús y digo, el corazón de Cristo fue expresado en estas palabras. De allí salió un grito de su corazón y pienso en Guatemala. Yo podría poner ahí Guatemala, Guatemala. ¿Cuántos de ustedes saben que Guatemala no es una Guatemala? Que no es Guatemala. No tiene nada que ver con un adjetivo calificativo si es buena o mala. Que viene de Cuauhtemalán, ¿recuerdan eso? Que significa ¿qué? La tierra de los árboles o de los bosques. Por eso es que así se llama nuestro país, porque es tierra de bosques o de árboles. Es en lengua nahual, dicen los que venían con Pedro de Alvarado. Dice que Pedro de Alvarado le escribió a Hernán Cortés en 1524, cuando vino aquí a Guatemala, y le escribió, pero escribió el nombre así como se escribe hoy en día, Guatemala, porque lo castellanizó del nahual Cuauhtemalán, que significaba la tierra de los árboles. Cortés habla 3 veces de Guatemala, Pedro Alvarado habla 3 veces de Guatemala cuando lo escribe a Cortés, y Cortés le habla de Guatemala al rey Carlos V de aquella época y le dice, hay una tierra hermosa donde Pedro de Alvarado está ahorita allá conquistando. Así que desde entonces aquí estamos. Aquí estamos nosotros, tierra de bosques. Y vaya si no, tenemos muchos árboles, muchos bosques hermosos. Entonces Dios ama a Guatemala, ¿verdad que sí? Dios ama a las naciones. Es el primer principio. Entonces, mis amados hermanos, yo estoy absolutamente convencido que Dios tiene algo especial con este país de 108,889 kilómetros cuadrados. Este país es pequeño y como les dije hace 15 días, este país no es una potencia prácticamente que en nada. Y les voy a contar una buena noticia. Una buena noticia. Este pequeño país es una de las economías más estables, fuertes y dinámicas que existen. O sea, uno dice, pero Guatemala, desde que yo tengo memoria y me puse, iba a decir desde ayer, no, desde hace mucho tiempo. Desde que yo tengo memoria y me puse a investigar, el cambio con el dólar se ha mantenido, la fluctuación, la variación ha sido muy poca. En el año 2020, que fue lo del COVID, que nos pegó duro, para este año, el Producto Interno Bruto de Guatemala ha crecido en un 7.5%. Es decir, nosotros, contrario al resto de las economías, nosotros crecimos económicamente en una época donde las economías se contrajeron. ¿Sabe que China tiene un serio problema económico ahorita con $1 trillón en deuda por haber mandado a hacer uno de sus trenes balas, pero de esos rapidísimos? Se da el lujo de tener los trenes más rápidos del mundo, pero van vacíos, van a un 40% de su capacidad, no está recibiendo lo que invirtió. China, la segunda economía más grande del mundo, tiene serios problemas económicos con deudas tremendas. Guatemala mantiene siempre ahorita un 13% de su Producto Interno Bruto, es el equivalente a la deuda que tiene Guatemala, una deuda pública, o sea, es una deuda manejable. Guatemala se ha mantenido como una economía sólida, estable. Usted no tiene que ir muy lejos. Si el Producto Interno Bruto de Guatemala es de más o menos 76,000 a 78,000 millones de dólares, nuestro país vecino, El Salvador, llega a 24,000, Honduras llega a 23,000, nosotros estamos bien arriba de lo que producimos en Guatemala. Somos una nación bendita, mis amados hermanos. Tenemos problemas, tenemos clavos, tenemos desigualdades, pero en medio de todo eso somos benditos para la gloria de Dios.
al chapín Dios lo ha bendecido y nos ha dado una nación con una economía estable y una tasa de cambio estable. Así que si tiene amigos que me quieran mandar dólares, dígale que lo hagan, por favor. Nadie se rió, mira. Ahí sí no va, hermanos amados. Va pues. Entonces, le digo todo eso para mostrarle que eso no es otra cosa. El crédito no se lo vamos a dar al hombre. El crédito se lo vamos a dar a quien lo merece. El crédito se lo vamos a dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este país es un país con una economía muy buena y muy estable para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estados Unidos anda ahorita alicaído, anda arrastrando un ala porque su inflación subió casi al 8%, ahorita ya está bajando. Nosotros no hemos visto una inflación de ese tamaño aquí en muchos años, porque Dios es bueno con nosotros. Así que Dios ama este país, Dios ama Guatemala y bendecimos a Guatemala en el nombre de Jesús. Segunda lección que yo aprendo de la oración de Jesús es que Dios tiene paciencia con las naciones. Aparte que las ama, tiene paciencia con las naciones. Cuando leo ahí que dice, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Ese cuántas veces me suena a mucha paciencia, le suena a usted paciencia también. Cuántas veces te lo he dicho, cuántas veces tengo que soportarlos, cuántas veces tengo que volver a hablar con ustedes, pero suena a la paciencia de un papá, de una mamá, ¿sí o no? Suena a la paciencia de un Dios que dice, yo hubiera podido destruirlos hace mucho tiempo, pero aquí sigo teniéndoles paciencia. Aleluya. Dios ha tenido paciencia con Guatemala. Escuchen estos versículos que hablan de la paciencia de Dios. Jeremías 31:20, oigan lo que dice. Pueblo de Efraín, dice, tú eres para mí un hijo amado. Eres el hijo que más quiero. Aun cuando te reprendo, no dejo de acordarme de ti. Mi corazón se conmueve y siento por ti una gran compasión, afirma el Señor. Escuchen esto en Oseas 11:8. Oh Israel, dice, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como hice con Seboín? Esas son ciudades. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda por ti. Wow. Pero ni a un hijo le decimos eso nosotros, ¿no? ¿Cuándo le ha dicho usted a su hijo? Mi corazón está desgarrado por ti y mi amor se desborda. Pato, desgraciado, se caspo que te va. ¿Ah que sí? Vamos, ayúdeme, ¿sí o no? Pero Dios habla en esos términos a una nación. La paciencia de Dios. Mire es otra versión de Oseas 11:8, pero me gusta esta otra versión. Dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma y no podría abandonarte como lo hice con Seboín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Aleluya. La paciencia de Dios por las naciones, ¿verdad? Mire, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad. ¿Se acuerdan de eso? Por la bondad de Jehová. Cante conmigo. No hemos sido consumidos. Ay, solo yo me lo sé. Solo yo soy de esa generación. Porque nunca decayó. ¿Se acuerdan? Su bondad. ¿Qué son? Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y grande su fidelidad. Aleluya, por esa bondad, aquí está este país tan pequeño, pero bendecido. Dele gloria al Señor, por favor, iglesia. Dele alabanza al Señor. Dele un aplauso de gratitud por la bondad del Señor. Dios ama a las naciones. Dios tiene paciencia con las naciones. Tercer principio, Dios le advierte a las naciones de las consecuencias de rechazarlo a Él. Y eso es parte del amor de Dios también.
Dios le advierte a las naciones las consecuencias de rechazarlo a Él. Hay muchas advertencias en la Biblia acerca de lo que va a pasar si uno deja a Dios. Solo les leo dos. Jeremías 17:13 dice: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. ¿Dónde leyeron ustedes acerca de escribir algo en el polvo? ¿Quién escribió en el polvo cuando dice que le estaban diciendo, ¿qué hacemos con esta mujer? Moisés dijo que había que apedrearla. ¿Quién escribió en el polvo? Jesús, Juan capítulo 8. Y mire lo que dice Jeremías 31:13. Dice, todos los que te abandonan serán escritos en el polvo. ¿Saben qué dicen los teólogos expertos? Que Jesús comenzó a escribir en el polvo los nombres de las personas que ya lo habían abandonado. Por eso cuando aquellos empezaron a decir, ¿quién lo va a apedrear? Ahí está mi nombre, dijo. Y no es en el libro de la vida, sino en el polvo. Por eso ya no se animaron a apedrear a la mujer. Segundo, Isaías 1:28. Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. No estamos aquí para juzgar a ninguna nación ni a nadie, pero ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo conmigo que Estados Unidos se ha apartado y alejado bastante del Dios que lo ha bendecido? Es una nación que sus cimientos, sus inicios, su fundamento fue cristiano, pero cuando vemos hacia ese país, vemos que es una nación que se ha apartado bastante del Señor. Y Estados Unidos ha comenzado a pagar el precio muy alto por apartarse del Señor. ¿Saben ustedes que en la historia escatológica, es decir, en el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos, Estados Unidos tiene que estar o debilitado o tiene que estar entretenido, enfocado en sus propios problemas a tal grado que no pueda defender a Israel? En este momento Estados Unidos es el hermano mayor de Israel, que casi siempre sale a poner el pecho por Israel y a decir, el que se meta con Israel también se mete conmigo. Pero viene un tiempo, y lo estamos viendo ya, en que la economía, la capacidad militar y todo lo que representa su poder, Estados Unidos tiene que estar menguado para que entonces posiblemente Rusia y China puedan atacar a Israel. Y eso lo estamos viendo ya. Y Estados Unidos tiene muchos problemas económicos también. Estamos en los últimos tiempos. Y esto nos dice que la palabra de Dios se cumple. Las naciones o las familias o las personas que se apartan de Dios finalmente perecerán. Y no es que sea el deseo de Dios. Dios se los advierte para que se arrepientan y vengan al conocimiento de la vida eterna. No es el deseo de Dios que así suceda, pero Dios siempre advierte qué es lo que va a pasar si lo abandonamos. Por eso también dice, dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Amén. Muy bien. Y el número 4, el cuarto principio, es el llamado de Dios. Yo puedo ver el llamado de Jesús, que es el llamado de Dios hacia las naciones, porque está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, es un llamado por nombre, es un llamado directo. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu nombre, y Dios te llama por nombre. Dios no solo hace un llamado, como dice en Isaías, a todo el que tenga sed, pero también Dios hace un llamado directo por nombre tuyo, porque Él conoce tu nombre y ante Él tú eres de alta estima. Y cuando Él dice Jerusalén, Jerusalén, yo podría decir Guatemala, Guatemala. Dios tiene un llamado sobre esta nación. Dios ama a las naciones. Dios tiene paciencia con las naciones. Dios le advierte a las naciones y Dios hace un llamado a las naciones para que las naciones se vuelvan a Él. Se lo resumo de esta manera y termino acá, porque vamos a hacer algo especial en un momento. Había una nación, escuchen esto, llamada los asirios. Los asirios. Esta gente era tan mala, tan violenta, tan, que diríamos, perversa, que tenían costumbres y prácticas salvajes. Agarraban a sus enemigos y literalmente los pelaban la piel, como quien pela un
tomate. Sí, los desollaban, los pelaban, pero no los mataban y los dejaban ir así, con la carne viva, con la piel viva, solo para que sufrieran. Era gente que tenía la costumbre de empalar a sus enemigos. Eso de empalar es atravesarlos por el ano con un palo y colgarlos en las entradas de su ciudad. Eso hacían los asirios. Los asirios tenían la costumbre de hacer de sus enemigos antorchas humanas para iluminar sus calles, similar a lo que hizo Nerón con los cristianos. Es decir, les ponían brea, ponían aceite y los ponían en postes y les prendían fuego para que iluminaran las calles. Esas eran las prácticas de los asirios. Tenían también la costumbre de quitarle la cabeza a sus enemigos, y así como Reu tiene una calzada de las palmas, han visto que está toda la entrada, lo que ellos ponían eran cabezas, en toda la entrada cabezas, cientos de cabezas, para darle la bienvenida a su ciudad y recordarles a sus enemigos lo que les pasaría si intentaban hacer algo en contra de los asirios. Era gente con unas prácticas terribles. Ahora, yo veo que las caras que hacen a Luis, así como, pero quiero contarles algo. Dios amaba a esa gente. Dios los amaba. Tanto que tenía un subprofeta llamado Jonás. Y le dice a Jonás, Jonás, yo amo a los asirios, amo a Nínive. Quiero que vayas, mire qué tremendo, y les digas que se arrepientan. Porque yo no quiero nada más caerles de romplón y destruirlos, yo quiero darles tiempo para que se arrepientan. ¿Eso es amor o no? La policía cuando descubre la guarida secreta de las bandas no les avisa, muchacha, les vamos a dar tiempo, ¿a qué no? La policía les cae, mientras más sorpresivo mejor. Pero Dios le manda a decir a los asirios, les doy 40 días para arrepentirse. Jonás, como es lógico, no quería ir. Dos razones principales por las que Jonás no quería ir al festival por la vida a predicarle a los vecinos. Porque estoy hablando de ustedes, por si no lo han entendido. Número uno, escuchen esto. Para Jonás no era correcto de parte de Dios que les advirtiera. ¿Por qué tenía que advertirles? ¿Por qué tenía que avisarles que el mal venía? No, esa gente ya tenía el mal sobre ellos bien ganado. Entonces, ¿para qué les vamos a avisar? Cáigales de repente, mátelos, porque esa gente no merece una advertencia. Esa gente merece que le caiga el mal así, de repente, de una vez, por todas las salvajadas que han hecho. Entonces Jonás dijo, no es justo que se les avise. No me parece que Dios, y a mí me mande Dios como que fueran monedita de oro y viera que cómo los quiero yo. ¡Ja! Yo odio a los asirios por esa maldad que tienen. Yo no quiero ir a decirle a los asirios que Dios les está llamando al arrepentimiento. No quiero, dijo. Así que, señoras y señores, me monto en un barco y me voy para España, para Tarsis. Y Jonás iba para España. Ya saben la historia. Dios se lo regresó y toda la cosa. La segunda razón por la que Jonás no quería ir está en Jonás capítulo 4, solo se las leo. Dice en Jonás capítulo 4, verso 2, se quejó de ello Jonás ante el Señor y le dijo, Señor, esto es exactamente lo que pensé que harías cuando todavía estaba yo en mi tierra y me dijiste que viniera a Nínive. Por esta razón me fui huyendo a España. Yo sabía que eres un Dios compasivo, misericordioso, que te cuesta mucho enojarte y que eres lleno de bondad. Yo sabía que con facilidad dejarías la idea de destruir a estos ninivitas. En otras palabras, tú te pasas de bueno, Señor, y yo sí no quiero eso. Yo lo que pido es justicia ya, fuego ya. Destrucción ya, venganza ya, pago por su castigo ya, desde ayer, Señor, no estemos esperando más. Por eso no quería venir, dice, porque yo sé que eres Dios compasivo, bueno,
y que te arrepientes de hacerle el mal a la gente. Jonás es un... que Dios lo bendiga. ¿Sí o no? No merecen ser advertidos y yo sé cómo es Dios que luego se le ablanda el corazón de eso. Y ya los amenazó que los va a destruir, pero con uno que se arrepienta, si hubiese un justo, yo no destruiría la ciudad. Con uno que se arrepienta, a Dios se le come el corazón. Entonces yo no quiero eso para los ninivitas. Y esa podría ser la oración de un sanpedrano contra un marquense, de un chivo. Ustedes sí tienen muchos. Contra un rojo, contra un crema, contra un venado, ¿verdad que sí? Esa podría ser la oración. ¿Sí o no? Esa podría ser la oración de una suegra contra su nuera o contra su yerno. Esa podría muy bien ser la oración de un amigo contra alguien que antes era su amigo y ahora es su enemigo. Esa podría ser la oración de alguien que dice hay demasiada violencia en X parte o contra los mareros. Y lo que queremos es que terminen esa plaga, esa lacra de la sociedad. Esa podría ser la oración de muchos de nosotros. Y sin embargo Dios ama a la gente que a nosotros nos cuesta amar. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo me paro hoy aquí. Como dice Primera de Corintios o Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. Me paro en nombre de Dios a rogarles, porque así dice, os rogamos en nombre de Dios, que acepten como Jonás el llamado que Dios le ha dado a esta iglesia, para ir a advertirle a esta gente y para ir a decirles una vez más que Dios los ama y que tiene paciencia con ellos todavía. Yo no sé cuántos aceptan ese llamado, pero yo quisiera que toda la iglesia aceptara ese llamado esta mañana. Y que dijeran, heme aquí, Señor. No quiero ser un Jonás que ignora, que se huye, que se va para otro lado. Yo quiero hacer tu voluntad y si me pusiste a mí como parte de la iglesia Ciudad de Refugio, te agradezco por escogerme. Entonces, una vez más, yo quiero ver cuántos de ustedes aceptan ese llamado de Dios con su mano levantada. ¿Cuántos aceptan ese llamado de Dios con su mano levantada que dice, ve a hablarle a toda esta gente en nombre mío, porque yo necesito que escuchen que los amo. Y que yo todavía tengo paciencia con ellos, pero que hay un tiempo que viene en donde esta gracia y esta paciencia se va a terminar. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo voy a ir. Yo voy a ir. No sé si alguien más aquí va a ir, pero yo voy a ir. ¿Alguien más va a ir? Yo voy a ir. Yo voy a ir a Jardines, yo voy a ir a todas esas áreas, yo voy a ir porque Dios me está enviando para hacerlo y nos ha enviado a nosotros para hacerlo en el nombre de Jesús.